Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras iniquidades delante de ti. Todo pecado es contra tu santidad. Perdónanos, Señor. Sabemos que algún día tendremos cuerpos glorificados, porque has sido tú muy benevolente, misericordioso, y en tu plan maravilloso, Señor, cuando este cuerpo de carne muera, cuando tú, nuestro Señor Jesucristo, venga por segunda vez, darás cuerpos glorificados, sin pecado. No habrá un enemigo, no habrá un tentador. Oh Dios, cuánta gracia, cuánta esperanza, qué herencia tan maravillosa tenemos. Perdónanos, Señor, por nuestras caídas, ya sea muchas veces consciente o inconscientemente. Ten misericordia de nuestras vidas. Te ruego que tu misericordia, tu bien y tu gracia siempre estén sobre esta iglesia, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Tu verdad y la pasión por defenderla, entenderla y practicarla de una manera sincera, seria y creciente. Gracias, Señor. Bendice esta última parte del culto. Ten misericordia de mí, que soy falto de palabras, de sabiduría. Necesito tu guianza, Señor. Que tu Espíritu Santo, que le ruego que me dirija para hablar con denuedo. Guárdame de hablar algo en contra de tu palabra. Que tu palabra nos orille, nos anime, nos exhorte y nos mire a seguir viendo lo que dice respecto a tu iglesia y nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a hablar con denuedo bíblico. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy seguiremos con nuestro tema acerca de la membresía de la iglesia. Estamos ya en la última parte, a pasitos de culminar, y ha sido bueno porque en muchas conciencias Dios nos ha traído a entender la seriedad de este asunto. El deseo nuestro como iglesia, como los que estamos al frente, es que a través precisamente de cada predicación de la palabra, desde estudiar libro por libro, estudiar cada doctrina sistemáticamente, como la soteriología que estamos viendo y ahorita la eclesiología, y hablando directamente ahorita de la eclesiología, o sea, de la doctrina de la iglesia, sea Dios quien esté hablando y tratando con nuestras vidas, con nuestras conciencias, obviamente a través de su palabra expuesta. ¿Para qué? Para contemplarlo a Él, agradecimiento, y aún venir a Él en arrepentimiento en lo que estábamos haciendo mal. Entendamos lo importante que es ser miembro también de una iglesia local, dándonos la convicción de la importancia de lo que es ser miembro, parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, de esta familia espiritual, de este precioso edificio. Dándonos la convicción de que ser miembro de una iglesia local no significa, como lo hemos dicho tantas veces, únicamente ser parte de una organización. Y de cualquier organización, de cualquier empresa o de alguna familia cualquiera, no. Como tampoco es simplemente venir
ser un simple oyente toda nuestra vida cristiana, no. No es el venir a ser servido, a ver qué nos trae en nuestra mesa tampoco. No es solamente que nuestro nombre figure dentro de una simple lista de membresía de dicha iglesia tal. Porque hermanos, si afirmamos, o si tú afirmas, tú que no eres miembro, ser futuro miembro de esta iglesia, ya sea de esta o de cualquiera, mi amado hermano, tú que quieres ser miembro de esta iglesia, o que lo estás considerando a futuro, y nosotros los que somos miembros, recordar estas cosas, pero mi amado hermano, tú que estás ya en el proceso, que has solicitado ser miembro o que estás considerándolo, debes estar precisamente prestando atención a todos aquellos requisitos que se han estado hablando aquí. Y ustedes se han dado cuenta que nada nos estamos sacando de la manga, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea, no. El Espíritu Santo quiera redarguirnos y redarguirte a que, mi amado hermano, examines todo esto a la luz de su bendita palabra. Y mi amado hermano, aún si ni siquiera lo estás considerando, quieres seguir en ese sistema solamente de ser un oyente, alguien que se sienta cada domingo ya, no esperes más. Ven al arrepentimiento, ven en oración ante el trono de gracia y confiesa tu falta delante de Dios. Pide al Señor su misericordia, su asistencia para corregir lo deficiente en ti lo más antes posible. Porque mi amado hermano, como tal se ha ido mencionando en el tema de la santificación y de una manera muy breve aquí, precisamente el ser miembro de una iglesia local es un medio de gracia por el cual Dios utiliza para nuestra santificación, para que también Dios sea glorificado, tú crezcas en gracia. Y mis amados hermanos, tengo que volver a decir que solamente, solo y solamente, aquellos que afirman ser creyentes, pero que descuidan todo este asunto de una manera característica, impenitente, que no le toman interés por muchos años que ellos digan, poco interés a esta preciosa doctrina de la membresía. Lamentablemente, mis amados hermanos, tarde que temprano serán usados por Satanás. Y se ha visto para desestabilizar, vamos a decirlo así, el cuerpo de Cristo. O para desacreditarlo delante del mundo. ¿Por qué? Pues porque para ellos esto no tiene importancia. No lo ven en las escrituras, dicen ellos. No es muy importante. Y por lo tanto, repito, no lo tomarán en serio. No lo tomarás en serio. Así que nosotros debemos prestar mucha atención a cada punto, a cada tema que se ha predicado acerca, repito, de los deberes que Dios espera de nosotros acerca de su iglesia local. Y recordarán de una manera rápida, en primer lugar, lo estamos ya viendo estos últimos puntos, ya estamos en los últimos puntos. En primer lugar, la iglesia tiene derecho a esperar de ti que de sus miembros una asistencia fiel a los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Lo repito, lo primero que la iglesia tiene derecho a esperar de ti, de sus miembros, de tú que ya eres miembro, de tú como futuro miembro, es una asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Y como recordarán mis amados hermanos, cuando hablamos de causas justificadas, no estamos hablando de cualquier cosa, no. No es que cuando yo venía para acá, un familiar, un amigo, un ser querido, quien yo no veía desde hace mucho tiempo, llegó a mi casa, y cómo yo le iba a decir que yo lo tenía que dejar o no podía recibirlo. Eso sería una falta de respeto,
un mal testimonio. No. Lo que tú tienes que hacer es, mira, yo tengo un compromiso con mi Señor. Voy a ir a adorarle y si me esperas, aquí está tu casa. O voy a dar una vuelta al parque. O acompáñame. Ven conmigo. Tú tienes una cita, mi amado hermano, con tu Señor. Porque cuando hablamos de una causa justificada, lo único que estamos dando a entender es que Dios es un Dios razonable. Solamente. No que pasa por alto ciertas circunstancias. Y que por lo tanto hay cosas que a veces sí le impedirán a un miembro por providencia de Dios no asistir a algún culto, tal vez algún domingo, 2 domingos o de manera temporal. Y repito, Dios entiende eso porque nuestro Dios es razonable. Pero un simple dolor de cabeza, una simple temperatura un poquito alta. Por favor, en la escuela llevamos a los niños así muchas veces. Tú vas al trabajo y te presentas de la misma manera. No faltas. Es más, si tu hijo se gradúa de una universidad con honores y tú tienes 38.8 de temperatura, gripa, tos, estás ronco, en ese momento, ¿vas a faltar? Vas a estar ahí acompañando a tu hijo o a tu hija. ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa con nuestro Dios. Para nuestro Dios no hay excusas. ¿Por qué? Porque delante de Él tendremos que dárselas delante de su trono. Así que por lo tanto, mis amados hermanos, no es necesario muchas veces estar abundando en tantos argumentos. Simplemente el hecho de saber que el domingo es el día del Señor y que en el día del Señor, dentro del día del Señor, está estipulado el culto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es un mandamiento. No es una opción, no es voy a ver, voy a checar, voy a ver si no hay un compromiso ajeno en ese momento, y si no lo hay, pues híjole, pues ya que voy a la iglesia. No, es un mandamiento, es una orden, es un principio que vemos claramente establecido por la tercera persona de la Trinidad para todo aquel que Él regenera. Y cuando vemos, hermanos, que una persona está desobedeciendo este mandato de una manera impenitente, característica, sin ver su pecaminosidad, una de dos, y lo hemos mencionado ya, o esa persona está en un pecado, en una depresión espiritual, y necesita venir al arrepentimiento de nuevo, a venir ante Dios humillado por estar faltando delante de su Padre, aunque Él sea salvo. O dos, al tiempo se demostrará que dicha persona no era salva y solamente era un apóstata. Terminará alejándose, apostatando, pero no porque perdió la salvación, sino porque nunca fue salvo. Solo experimentó en algún tiempo las mieles de la gracia. Así que, hermanos, ya para no abundar más en esto por el tiempo, en segundo lugar, la iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amante y responsable con el pueblo de Dios.
En segundo lugar, la iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente. Un esfuerzo consciente de cultivar una atadura, una atadura amante, o sea, amorosa y responsable con el pueblo de Dios. Y fíjense, hermanos, ¿cómo es que estamos hablando este punto? Repito, una atadura que es de amor y de responsabilidad. ¿Con quién? Con tus hermanos en Cristo. Tus hermanos en donde Dios te puso, en esa iglesia local, con el pueblo de Dios aquí. Y aquí queremos decir esto para todos aquellos que están analizando esta iglesia, se están congregando, están viendo si esta es la iglesia que les conviene a sus almas, porque recordemos que esto lo mencionamos. Tú también, tú que estás aquí con nosotros, que te estás empezando a congregar, que eres un creyente, tarde que temprano sí o sí tienes que ser miembro de una iglesia local verdadera. No sé si sea de esta o de otra, pero tiene que ser una iglesia real, verdadera de Cristo. Y dos, tú tienes que ser responsable en mirar si esta iglesia es la que le conviene a tu alma. Si esta iglesia verdaderamente pastoreará tu alma, como lo dice el Señor, hablará de la verdad, predicará de la verdad, se estará reformando, hará un esfuerzo para ir reformando aquellas cosas que no son correctas o que hemos menguado en algunas situaciones, afianzar y estabilizar aún más lo que es real. Pero es tu alma de lo que hemos hablado, sí. Pero hermanos, para todos aquellos, repito, que están analizando esta iglesia, para ver si esta iglesia es la que les conviene a sus almas, quiero decirte algo. Así como tú tienes derecho a esperar de la iglesia que tú vas a ser recibido de una forma amante y responsable, tú también deberás de venir a la iglesia de esta manera, porque esto tendrá que ser recíproco. Tanto los futuros miembros tendrán que hacer esto con los miembros que recientemente se van a añadir, como los recién añadidos tendrán que hacer un esfuerzo para hacerlo con los miembros que ya están y que vendrán después de ellos. Tanto en una forma amorosa como en una forma responsable. Hermanos, esto es totalmente recíproco. Lamentablemente, esto no se ve muchas veces y eso termina siendo pecaminoso. Eso es una falta, pero lo importante es que entendamos que por más, mis amados hermanos, también quiero tocar este punto, por más que los pastores o los líderes hagamos esto, es una responsabilidad, sí, de nosotros y de los que serán oficialmente pastores, tarde que temprano aquí. Pero eso no quita el hecho, mis amados hermanos, de que cada creyente es un sacerdote del Señor. Y que es una responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia hacer esto. Hay una responsabilidad personal e individual, porque mi amado hermano, todos tenemos que hacer algo respecto a lo que dice la iglesia, no un grano de arena, como muchas veces decimos, ya puse mi grano de arena, no. Dar un esfuerzo serio, servicial, creciente, amoroso. La escritura, por ejemplo, hermanos, dice en Romanos 15, ¿qué dice? Nos insta a recibirnos unos a otros. No es una opción. Romanos 15:7 dice el Espíritu Santo a través del apóstol. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Perdón. Esto es, hermanos, porque somos una familia en Cristo.
Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, no debe de darnos vergüenza esto. No debe de darnos pena, vergüenza, acercarnos unos a los otros, a otros miembros de nuestra familia, para conocernos. Lo dijimos en mucho lapso de esta doctrina. Muchas veces no nos acercamos a rendir cuentas unos a otros. No nos acercamos a orar unos por otros, a decir, hermanos, oren por mí. Estoy teniendo debilidad. Estoy pasando una prueba. Estoy pasando una situación. Estoy en alguna batalla con algún pecado. Batalla con mis hijos. Mis amados hermanos, lamentablemente esto pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestro mundo nuestro mundo lo que podemos ver es de que cada quien necesita y quiere crecer en base a sus esfuerzos, ser reconocido solamente. Pero mis amados hermanos, la Escritura no se adapta ni a la cultura ni a los tiempos modernos. Son los tiempos modernos y la cultura la que se deben de seguir adaptando a las sanas palabras de la Biblia. Es la Escritura la que ha moldeado precisamente todas las leyes, todos los gobiernos, aunque sean impíos. ¿Por qué, hermanos, la mayoría de los gobiernos del mundo se demandan, por ejemplo, por adulterio, por falso testimonio, por falta a la moral? ¿Y quién lo ha regulado? ¿La Biblia? La Biblia. Mi amado hermano, lamentablemente el hecho de que digan, ¿cómo yo voy a venir ante mi hermana, ante mi hermano que lleva 2, 3 años recién convertido? Si yo soy un creyente de 20 años, un teólogo, ¿cómo yo le voy a decir que ore por mí por mi debilidad? ¿Cómo yo le voy a decir que ore por mí porque estoy en lucha con el pecado? Por favor, si algo que nos muestra el tiempo del puritarismo era eso, reconocían sus debilidades, pedían a Dios fuerza, misericordia, se arrepentían todas las noches por todos los pecados que cometían en todo el día. Pablo, miserable de mí, lo acabamos de ver en el estudio de la confesión. Otro texto que habla Pablo también en Primera de Timoteo, si no mal lo recuerdo, 1:15, dice, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Por favor, mi amado hermano, mi amada hermana, parte del por qué muchas veces no reconocemos esa debilidad, nuestras luchas con el pecado es porque somos orgullosos, egocentristas, queremos aparentar algo que no somos. Y mis amados hermanos, ahora quiero decir algo. A veces, muchas veces, por eso dejamos muchas veces, mi amado hermano y yo, un poquito en algunas partes, en algunas personas, esperar sus visitas, porque llegamos y nos dicen, no pasa nada, todo está bien. ¿Alguna duda? No, hermano. ¿Alguna duda del discipulado? Nada. ¿Alguna duda de cómo se está dirigiendo la iglesia? No. ¿Alguna lucha? ¿Cómo va tu lectura bíblica? ¿Cómo va tu oración? ¿Todo bien? No, pero ¿saben que eso es una mentira? Porque por nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad siempre tenemos alguna caída, alguna lucha, alguna prueba. Mis amados hermanos, aprendamos a humillarnos. Y no solo eso, aprendamos a conocernos más los unos a los otros.
Mi amado hermano, tú no tendrías por qué tener pena de venir, presentarte desde lo principal, desde lo primero, decir tu nombre. Rompamos el hielo, acerquémonos unos a otros, conozcámonos. Muchas veces esto ocurre también porque somos irregulares en los cultos dominicales o entre semana. Bueno, es entendible para nuestros hermanos que viven lejos, que no pueden estar entre semana. Pero mis amados hermanos, imagínense esto, muchas veces venimos a los cultos los domingos y muchos salen así. Este punto también lo trató mi hermano, así, porque se trata en el punto de la santificación. Así, y él mencionaba las palabras de Spurgeon que las voy a repetir. Entran con pies de plomo y salen con pies de pluma, dice. Es verdad. ¿Y esto por qué pasa? Porque llegan como si fuera a la fuerza. No lo tengo que decir, pero lo tengo que recalcar. Arrastrando los pies. Tal vez fue su segunda, su tercera, su cuarta opción venir a la iglesia porque no tenían nada que hacer. Pero luego que termina el culto, salen como cual pluma cuando llega un viento. Y eso está mal. Hermanos, nosotros debemos infundir cada uno un ambiente de comunión, como lo dice la Escritura. El amonestarnos los unos a los otros y con gracia. Es muy importante la gracia, obviamente. Porque, hermano, imagínate que algún hermano se te acerca y lo único que recibe de ti son regaños, malas caras, una pared impenetrable de, no sé, tal vez religiosidad, perfección, de que voy a ser exhortado. No es así. Esto tiene que ser recíproco. Hermanos, el darnos palabras de gracia unos a los otros. Ahorita que escuchamos la alegría de nuestra hermana que da algo de gracia al acercarnos y decirle, hermana, estoy feliz por ti. Estuve orando por ti y aquí está el resultado de nuestra oración. Me gozo contigo. Danos palabras de gracia los unos a los otros. Y sí, ya sea en exhortación, con gracia, como lo dice la Escritura, en consejería, en ánimo, consuelo, recomendaciones tal vez. Hermanos, si esa es la responsabilidad que tenemos cada miembro, así como también debemos entender que los problemas que acontecen a los problemas de la iglesia no son solo los problemas de algunos, no. No son solamente los problemas de algunos hermanos maduros o del grupo de liderazgo, de diáconos solamente, no, sino de cada miembro. Y esa es una triste ideología que ha sido muy marcada hoy en día. ¿Por qué? Es que si tengo un problema o ocurrió algo o hay que predicarle a alguien, solamente al puro liderazgo o los pastores. ¿Y mi responsabilidad qué? Un accidente, que vayan solo los líderes. Hay que atender las necesidades de algún hermano, llevarles despensa, ir a orar por ellos. Para eso están los pastores. No en su totalidad, y con esto no quiero que me malentiendan, no, hermanos, por favor, lo sabemos, nosotros los que estamos de líderes, los que serán oficialmente pastores y diáconos, deben estar ahí sin lugar a dudas, porque esa es su primordial responsabilidad, a causa obviamente que algo providencial de parte de Dios lo impida, eso sería entendible, pero a lo que voy ese es el mal pensamiento de decir que si un hermano está pasando por algo, yo solamente tal vez le mando un mensajito de vez en cuando, pero visitarlo, no. Ver si necesita algo de mí, tampoco. ¿Qué tal si me pide algo? ¿Qué tal si le pregunto solamente de dientes para afuera y me dice, ay, mi hermano, ¿podrías ir por ahí? Ya me pidió algo. No. La Biblia es clara respecto a este asunto, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Muéstrame con tu fe hablada. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Ustedes lo saben. Muéstrame tu fe sin obras.
y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Por qué? No porque la fe se gane con nuestras obras, ¿verdad? Sino porque el resultado de una verdadera salvación son las obras. Y ¿saben qué, hermanos? Dentro de todas estas obras se encuentra el amarnos los unos con los otros, el tener esta comunión los unos con los otros. Hechos 2:42, ¿acaso dice que solo los pastores o los apóstoles perseveraban en la doctrina? No. No, tampoco dice que solo los apóstoles o pastores tomaban la cena del Señor. No, tampoco, ¿verdad que no? Tampoco dice que solo los apóstoles hacían una reunión de oración entre ellos, o que solo los apóstoles tenían en común todas las cosas, ¿verdad que no? O que solamente ellos perseveraban cada día en el templo, no. O que ellos debían de congregarse, porque hermanos, aunque sí está claro y repito que los pastores, los diáconos, los que estamos fungiendo como líderes hoy por hoy, no hay objeción para esta responsabilidad, y eso es muy claro, claro que sí es claro, por el nivel de responsabilidad que tenemos o que tendrán en su oficio, el don y la habilidad. Pero eso no quita el hecho, mi amado hermano, que cada miembro, según lo dice la Escritura, es responsable también. Cada miembro es sacerdote. Recuerden que los pastores están para predicar la palabra de Dios, sí, pero ¿con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin se predica la palabra de Dios? ¿Para que nosotros seamos solamente santificados y estemos preparados para toda buena obra en el ministerio? ¿Solo los líderes? ¿Solo los pastores? ¿Verdad que no? ¿Con qué fin se predica cada domingo la bendita palabra de Dios? Y aún en la providencia de nuestro Dios, cada miércoles o en cada visita. ¿Para qué? Para que nosotros estemos mejor capacitados para el servicio a Él. Mis amados hermanos, claro que no. Cada domingo, cada miércoles, cada vez que se predica la bendita palabra de Dios, que Dios nos habla a través de ella, es para que nosotros sí seamos santificados, pero también es para que estemos mejor preparados y podamos servir mejor para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Pues para saber cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas. Porque hermanos, recuerden también que los mismos apóstoles, quienes nunca debemos olvidar, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir parte de la Biblia, bueno, para escribir el Nuevo Testamento, en su mayoría. Me refiero a aquellos que Cristo mismo seleccionó y capacitó, discipuló de manera personal, aquellos 12 apóstoles que ejercieron el pastorado en la primera iglesia, la de Jerusalén. Ellos, las de que solamente un apóstol con la simple sombra sanaba, son los que le dicen a la iglesia en Jerusalén que no era justo para ellos servir a las viudas y otras necesidades y descuidar la oración y la predicación de la palabra. ¡Oh, caray! ¿No lo recuerdan? Bueno, vamos a recordarlo. Hechos capítulo 6, del 1 al 4, dice: aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. O sea, ya empezaba a haber un problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, entendamos los 12 por los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. No es justo. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, vuelve a repetirlo, persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Qué falta de amor, ¿verdad? Claro que no. Hermanos, es por eso que existen, sí, diáconos como oficiales, pero ¿saben qué? Esa palabra significa servir, sí, a las mesas, pero todo creyente debe ser diácono. Debemos entender, hermanos, que los problemas que ocurren con los hermanos de esta iglesia son nuestros problemas también. ¿Quieras involucrarte o no quieras involucrarte directamente? ¿Quieras acercarte o no quieras acercarte? Son nuestros problemas también de todos y de cada uno. Amados hermanos, ¿qué dice ahora el Espíritu Santo, por ejemplo, en Romanos 12:15 a través del apóstol Pablo? Bueno, dice que los que estén gozosos se gocen solos y los que lloran, lloren solos. ¿Qué dice, hermanos? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por otro lado, 1 Corintios 12:24 al 26, al final del versículo dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, y oigan bien mis amados hermanos, todos, no está hablando sino que los pastores o los diáconos no, o algunos no, o algunos hermanos dotados, o un grupo de hermanos maduros. No, dice todos, sigue diciendo el texto, se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro ¿padece solo? No, dice el Espíritu Santo, sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, sino que un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y hermanos, claramente podemos ver que Pablo no está excluyendo aquí a ningún miembro de la iglesia, no, ¿verdad que no? Como tampoco está diciendo que solo es el deber de algunos el hacer esto, tampoco. La realidad, mi amado hermano, es que toda persona que en un futuro, tú que eres miembro, lo tenemos que hacer, pero toda persona, futuro miembro de esta iglesia local, tiene el compromiso de cultivar una atadura consciente, amorosa y responsable para con el pueblo de Dios. Porque hermanos, si un miembro se duele, todos se duelen con él. Todos. Hermanos, ¿qué es dolerte por el dolor ajeno? ¿Qué es gozarte con el gozo de los demás? ¿Qué es dolerte por el dolor ajeno? ¿Acaso es un simple... Ay, hermano. No me digas, ¿a poco? No, ¿verdad? Esto significa, mi amado hermano, conectarte con esa persona. Ponerte en sus pies, de lado a lado, de hombro a hombro. Ver el cómo puedo serle útil. Obviamente en conformidad a los tiempos y economía que Dios nos dio a cada uno. Y hermanos, si un miembro recibe honra, qué bueno. Hermanos, ¿saben por qué muchos no se acercan a los hermanos que reciben honra o están en gozo? Normalmente es por el pecado de la envidia. Eso es real. Hermanos, eso sí es muy lamentable. Porque hermanos, ¿qué dice la Biblia? Todos con él se gozan. ¿Por qué?
Pues porque todos deben preocuparse y todos deben cuidarse los unos a los otros de manera responsable, amorosa. Y hermanos, he aquí el cuadro de lo que Dios espera que una iglesia local sea. He aquí una familia donde los miembros se preocupan los unos por los otros, donde se duelen por el padecimiento del otro, donde se gozan con sus alegrías y tales cosas, mis amados hermanos, cuando se hacen de esta manera, entonces y solo entonces podemos decir que esto presupone que sí se conocen, sí, que sí hay una comunión mutua. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tales cosas dan a conocer que entre los hermanos sí se conocen entre sí. Por eso tenemos que luchar contra nuestra pecaminosidad, nuestra vanagloria, el yo y yo. Por eso tenemos que luchar con esto constantemente. Tú tienes que luchar con eso, yo tengo que luchar con eso. ¿Qué ocurrió cuando los dos discípulos estaban al lado del Señor y le dijeron, lo compartió el hermano en un grupo? Creo que sí. ¿Podemos estar al lado tuyo en ese entonces? Por favor, ¿qué dijo Cristo? Las cosas no son como las del mundo. Los grandes lo hacen. Pero aquí las cosas son diferentes, ¿verdad? Parafraseando. Aquí, el que quiera ser más grande tiene que servir. Tiene que humillarse. Los miembros tienen comunión los unos con las otras. Esto presupone una iglesia local, presupone un conocimiento general de las cosas trascendentales de la vida de nuestros hermanos los unos con los otros. ¿Cómo yo podré gozarme con una hermana que acaba de dar a luz de una manera sana y saludable si yo no lo sé? Empezando desde ahí. Si no pregunto, no me acerco, no me involucro. O de un hermano o una hermana que acaba de ser recién operada, válgame la redundancia, de una operación difícil, que estuvo orando la iglesia constantemente, y no me involucro, solamente un mensajito, ay, ¿a poco? Ah, ¿en serio? Ah, qué bueno que saliste bien. Por favor, eso no es algo responsable, servicial ni amoroso, eso es valegorrismo. No te importa cuando hacemos eso. Y ¿sabes qué? Tenemos que luchar con ese pecado todos, hermanos. Todos tenemos que luchar con ese pecado de la vanagloria, de la envidia, del egocentrismo. ¿Cómo podría yo gozarme con esta hermana que salió bien de su operación o este hermano que dio a luz de una manera sana y saludable? ¿Cómo puedo yo padecer con un hermano o una hermana que tiene una enfermedad terminal? ¿Cómo? Hermanos, esto no se refiere solamente a que tengamos cierto conocimiento los unos con los otros, ¿verdad? A que si un hermano, ¿cómo está el hermano que está así? Ah, está así. Tenemos que luchar toda la iglesia juntos. Esta es una debilidad que tenemos como iglesia local y una debilidad grande por la cual tenemos que luchar todos. Aquí, como iglesia local, tenemos esta lamentable lucha y debilidad. No es un simple conocimiento general de los sucesos trascendentales de la vida de nuestros hermanos, porque hermanos, es por eso que cuando decimos que la iglesia tiene el derecho a esperar de ti un esfuerzo consciente, fíjense cómo se hace el argumento, un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. Lo que queremos decir es que todo miembro de la iglesia se debe comprometer a hacer un esfuerzo serio
por conocer a los miembros de la iglesia, por mantener un ambiente en armonía, responsable, amorosa, involucrarse en sus padecimientos y en sus alegrías, en conformidad a los tiempos, las habilidades y la economía que Dios nos ha dado en cuanto nos sea posible. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando desde aquí o en el culto de oración estamos orando o avisando que tal hermano fulanito de tal o fulanita de tal están enfermos, ¿para qué es? ¿Para tener solamente un conocimiento? No, no. Esa información debe de orillarnos a nosotros para involucrarnos, para que nos familiaricemos con los sucesos fundamentales de la vida de nuestros hermanos, hasta donde, repito, la providencia de nuestro Dios nos lo permite en habilidades, dones, economía y tiempos. Y es por esa misma razón, mis amados hermanos, que insistimos a que vengamos. No dejen de congregarse, congréguense entre semana. Los cultos de oración, por ejemplo, culto de oración, peticiones. Ahí es donde podemos escuchar y contemplar de una manera muchas veces más clara y informativa cada petición de nuestros hermanos, donde oramos los unos por los otros, de los que están padeciendo alguna circunstancia, alguna prueba, los que necesitan un tipo de ayuda, llevando nuestras necesidades los unos por los otros, como iglesia delante del trono de Dios en oración. Pero mi amado hermano, si ni siquiera asistes o nunca has venido, ¿cómo te vas a enterar? O ni siquiera preguntas. Entendemos nuestros hermanos que están lejos, repito, eso sí lo entendemos. ¿Pero qué podemos hacer? Mi amado hermano, ¿de qué van a orar o de qué oraron para que oremos? También no es venir solamente como un acto religioso, ¿no? Porque, hermanos, nosotros los que venimos ahora tenemos más responsabilidad, ¿verdad? De que si estamos escuchando que hay necesidades y pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Lo que estamos diciendo. ¿Cómo queremos enterarnos de lo que pasa si no asistimos? Ahora bien, antes de seguir con este punto, entonces, mi hermano, esto significa, y lo recalcamos, que yo no puedo tener tal vez algún amigo aquí en la iglesia. Sí, sí podemos tener amigos. Podemos tener amigos. Todos podemos tenerlos dentro de la iglesia, pero eso no quita el hecho de nuestra responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia local. Ahí tenemos, por ejemplo, a Pablo, su amigo especial era Tito, o tal vez Cristo, Pedro y Juan. Pero eso no quita el hecho, mis amados hermanos, de que tenemos una responsabilidad como miembros, como parte del pueblo de Dios, de tener un esfuerzo serio, amoroso, tener una atadura consciente con el pueblo de Dios, de conocer a cada uno de mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia en Cristo, y no solo eso, el estar disponible, dependiendo de los tiempos, organizarnos en días para cualquier miembro de la familia en un momento dado que la ayuda nuestra se requiera, ya sea física o económico. No puedo ayudar económicamente. Dios sabe que voy apenas al día, pero sí podría tal vez pedir una tarde en el trabajo y ir con dicho hermano o hermana. ¿Qué te ayudo, hermano? Vengo a orar por ti, pero también vengo a ver en qué te puedo ayudar. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Porque cuando un hermano de nuestra iglesia está enfermo, nuestra responsabilidad sí visitarlo
Y dentro de nuestras posibilidades ayudarlos si está padeciendo en algo o necesita de algo. Tal vez muchos no necesitan algo económico, pero tal vez necesiten que se les ayude en quehaceres de la casa. Cuando un hermano o hermana están recién operados, necesitan la ayuda de la iglesia. Una hermana si está recién operada, de ciertas hermanas de la iglesia que tomen de su muchísimo tiempo, que están ocupadísimas, solamente un poquitito de su tiempo, un pequeñito, para que se organicen las hermanas de la iglesia y vengan y le ayuden en un orden, obviamente. Unas tal vez ayudando a hacer la comida para su familia de la hermana, su esposo, sus hijos. Otra tal vez comprando el sustento, tal vez yendo a comprar víveres. Solo un pequeñito de su mucho tiempo. Por favor. Estos son temas espinosos, pero qué bueno, mi amado hermano, que te enojes y que te duela, porque eres egocentrista. Eres envidioso porque no quieres compartir de tu tiempo. Lo somos, ¿verdad que sí? Y mucho menos compartir una moneda. No. Se me va a quitar el sustento. Porque el Señor es el dueño de todo. ¿A quién ha dejado sin comer, hermanos? El Señor. A nadie, en verdad. El simple hecho de que yo escuche dentro de la iglesia o se menciona que un hermano o hermana acaba de ser operado, aliviada, tal vez su bebé, hay una enfermedad seria, nuestra responsabilidad es involucrarnos. Lo quieras hacer o no lo quieras hacer, no lo hagas, es pecado delante de Dios. Punto. Y aunque no hayas cruzado tal vez ninguna palabra en algún momento, eso no es un obstáculo para cumplir con el mandamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para disponernos para hacer esto. No solo disponernos, sino hacer un esfuerzo de interaccionar y servirnos los unos a los otros. Para que cada información de alguna circunstancia estemos ahí dependiendo, repito, de las posibilidades, economía y tiempos que Dios nos ha dado. Y sí, para que estés orando en casa, es verdad, sí. Para que de vez en cuando un mensajito, sí, también es válido. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Necesitas algo? Me puedo organizar con algunos hermanos para ayudarte. Tal vez no puedo en economía, pero si tú tienes, dame y voy a comprarlo. ¿Puedes hacer de comer para tu esposo, para tus hijos? ¿O quieres que vayamos y cocinemos? Somos egocentristas. No queremos desperdiciar mucho tiempo de lo que tenemos. Estamos tan ocupados. Pero mi amado hermano, si el Señor de señores, el Rey de reyes, que sí está verdaderamente ocupado, el soberano, porque Dios trabaja, nuestro Señor Jesucristo trabaja, pero en el tiempo destinado, se humilló para hacer su nombre a cumplir, adoptar una naturaleza humana. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer esto? ¿Quién eres tú para no disponerte ante el pueblo de Dios en tu servicio y tu ayuda? Y si puedes hacer más, hazlo. Hazlo, por favor. Si puedes hacer más, hazlo si está dentro de tus posibilidades, economía y tiempo. Es tu deber hacerlo. Amorosamente, responsablemente.
Y mi amado hermano, ni tu carácter, aunque seas tímido, no seas social, eso no impide el mandamiento para cumplir con lo que dice la palabra. Mi amado hermano, recuerda que es Dios quien formó esta iglesia aún. Es Dios quien forma sus iglesias locales. Dios de la nada, de Dios nada se le sale de sus manos para poder practicar el mandamiento del verdadero amor. ¿Sabes lo que dice Lucas? Lo hemos dicho bastante tiempo respecto a la iglesia de Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era un solo corazón y un alma. Hermanos, ¿cuántos miembros tenía en ese momento la iglesia? 10,000. Y seguramente muchos de esos hermanos sí eran tímidos. Sí. Muchos no eran muy sociables. Tenían un temperamento tal vez complicado, sí, estaban luchando con eso, pero mis amados hermanos, dice el texto, que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. ¿Y por qué? Pues porque ellos tenían un esfuerzo consciente de cultivar una atadura responsable y amorosa con el pueblo de Dios. Y hermanos, esto es lo que en buena parte hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia. Hermanos amados, muchas veces lo hemos dicho y es verdad. Si una iglesia no tiene las verdades, si no entiende que tienes que ser columna y baluarte de la verdad, si una iglesia, mis amados hermanos, no tiene, como nosotros que tenemos nuestra confesión, entendemos nuestras enseñanzas, y eso es bueno, obviamente va a terminar dividida con problemas, pero ¿saben qué? El conocimiento viene acompañado de la práctica. Y muchas iglesias, muchas, solamente se quedaron en el conocimiento, en la teología. Y en la práctica, cuando llegó el momento, se dividió, terminó, se acabó. Se acabó. Ahora bien, me gustaría seguir abundando en varios ejemplos que tenía más aquí. Esto no solo queda aquí, ¿no? Porque de hecho, al hacernos miembros de la iglesia local, adquirimos automáticamente este compromiso. Esta atadura que debemos hacer de una manera responsable y amorosa. Y hermanos, decimos atadura porque es un deber de someternos a los mandamientos de Dios, de obedecer. No es a los hombres, sino a Cristo, que es el Señor, el Rey de nuestras vidas. Él es la cabeza de la iglesia, su futuro esposo. Es por eso que debemos siempre recordar que al unirnos a la iglesia local, es nuestro deber hacer esto. Y no solo eso, sino que también hay más mandamientos de comunión. Porque al unirnos al cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, ustedes lo saben bien y muchos mejor que yo. Por ejemplo, Romanos 12:15 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, en la cual encontramos muchos mandamientos directos. Más, Primera de Pedro 1:22, vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:13, prefiéranse unos a otros. Romanos 12:10, edifíquense unos a otros. Romanos 14:19, acéptense unos a otros. Romanos 12:16, amonéstense unos a otros. Romanos 5:14, preocúpense unos a otros. Primera de Corintios 12:25, sírvanse unos a otros. Gálatas 5:13, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:2, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios 4:32, perdónense unos a otros. Colosenses 3:13, canten unos a otros. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18, confiesen sus pecados unos a otros. Santiago 5:16,
Oren unos por otros, Santiago 5:16, hospédense unos a otros, Primera de Pedro 4:9, salúdense unos a otros, Romanos 16:16. Puedo seguir, y tengo más, pero no creo que quieran seguirme escuchando tanto tiempo. Hermanos, cada mandamiento y cada uno de estos, los cuales son preciosos, hermanos, en verdad, ustedes pueden ver lo maravilloso que es tener una familia en Cristo. Qué maravilloso, qué precioso es una familia en Cristo. En verdad. Tú los puedes ver estos mandamientos solo y solamente en un contexto de cartas dirigidas a iglesias locales. Tú no puedes hacer estos mandamientos con la iglesia en Veracruz. No, Dios te puso como miembro en la iglesia del Señor Jesucristo Salvos por Gracia para que hagas esto, lo desarrolles, luches con esto. Iglesia del Señor Jesucristo Salvos por Gracia. Las cuales nos hacen ver estos mandamientos de una manera muy clara, lo precioso, lo hermoso que es una iglesia local. Hermanos, la iglesia es un medio de gracia precioso, hermoso, en verdad. Entonces, hermanos queridos, ¿cuáles son las cosas que la iglesia tiene derecho de esperar de ti? En primer lugar, la asistencia fiel a los cultos. En segundo lugar, un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amorosa y responsable con el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia es hermosa, es preciosa. No se nos olvide las obras preciosas del mejor ejemplo que tenemos. El mejor ejemplo de ejemplos. No es hermano fulanito de tal, no. No es iglesia fulanita de tal, no. El ejemplo de ejemplo que tenemos, lo tenemos en la persona y obra de nuestro precioso, amado Señor y Salvador Jesucristo. Príncipe de los pastores, el pastor de pastores. Pero ¿saben qué? No solamente fue pastor de pastores, él fue diácono. Me atrevo a decir, fue diácono de diáconos. Fue un verdadero servidor. Porque, hermanos, si algo nos demostró Cristo, teniendo todo, siendo el soberano, teniendo, no sé, miles y millones de ángeles a su disposición, que él fue un verdadero diácono, un verdadero servidor. Él vino a servir a criaturas despreciables, malvados, enseñando a sus discípulos el modelo bíblico de ser un hijo de Dios. Debemos tal vez estar contemplándolo siempre a Él, no tal vez siempre a Él. Es porque Él dijo que si Cristo murió por mí, tan impío como yo, sin fuerzas como yo, entonces yo ya no puedo vivir para el pecado, sino que debo levantarme para amar y servir como aquel que me ha redimido. Hermanos, el gran yo soy, el alfa y el omega, el soberano, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador, el admirable, el Emmanuel, el Verbo encarnado, vino, adoptó una naturaleza humana y vino a servir. Entonces, ¿quién eres tú para no servir? ¿Quién eres tú para no servir a tus hermanos?
Tú no eres nada, no eres nadie, ni yo lo soy. Si en la voluntad de nuestro Dios nos dice que ahorita agarramos el carro y tenemos un accidente afuera, se acabaron nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor sigue. La iglesia seguirá. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a hacer esto? Hermanos, la Escritura dice que dio su vida en rescate por su iglesia. Vivió una vida perfecta. Aún aquel Juan el Bautista, sorprendido. ¿Cómo? No. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Tú deberías de bautizarme a mí. ¿Quién eres tú para no servir a su iglesia? Hermano, he aquí el punto. Nosotros servimos porque esto nace del amor y la gratitud a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ejemplo. Y otra, mi hermano, en verdad, no te creas tan especial. Nos animamos y nos exhortamos, te exhorto y te animo a que hagas esto. ¿Por qué? Porque seguimos aquí en este mundo. Y esos son los mandamientos que tenemos. No se te olvide que nadie es indispensable en el servicio de Dios, pues Él obra con o sin nosotros. Nuestra presencia o ausencia no alterará los planes de Dios. No. Contempla también eso. Te animo y te exhorto a venir al arrepentimiento y a mirar a Cristo. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Dijo Él, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mira a Cristo, mi amado hermano, miremos a Cristo siempre, 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 siempre. Su ejemplo, su enseñanza, su servicio. Tanta misericordia y gracia, ¿verdad? Recuerdo cuando Pedro, tal vez muchos aquí podrían decir, bueno, es que yo me he ido de muchas iglesias porque me han hecho daño. Ahí está el otro punto, ahí está el otro detalle. Mi amado hermano, tú no debes de mirar a la iglesia, tú debes de mirar a Cristo. Recordemos a Pedro, quien estuvo con él. ¿Qué pasó con él? Él escuchó cuando Cristo exhortó y hablaba de una manera directa y segura. Que cualquiera que lo negara, ¿qué? Él lo negará delante de quién. ¿Y qué hizo Pedro? Ahí está la gracia, ¿verdad? Ahí está la misericordia inmerecida a pecadores. Y no solo eso. Cristo le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando terminó de negarlo la tercera vez, dice uno de sus evangelios, que Cristo estaba siendo arrastrado en uno de sus juicios que tuvo. Y que cuando Pedro volteó la mirada, vio fijamente la mirada de Cristo viéndolo. Y en ese preciso momento fue cuando él se humilló, arrodillado, pidiendo misericordia y perdón. Y su arrepentimiento, ¿saben qué fue? Fue sensato, fue serio. ¿Por qué? Porque sus lágrimas de arrepentimiento no fueron vanas, porque fueron lavadas también con la sangre de Cristo. Y tanta gracia y misericordia fue de esa manera, mis amados hermanos, que ahora Pedro, con la autoridad que tenía, pudo decir en la segunda carta de Pedro, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que se levantarán falsos maestros que negarán al Señor. ¡Wow! Ven la providencia, la preservación de nuestro Dios, la gracia inmerecida ante pecadores, rescatados por gracia y sostenidos solamente por pura gracia y preservados por pura gracia. Mi amado hermano, te animo a que siempre miramos a Cristo.
Todos estamos batallando. No sé en qué área estés batallando. Yo estoy batallando en varias. Pero les animo a ver siempre y a mirar a Cristo y venir al arrepentimiento, a que aprendamos a ser más humildes y para que siempre consideremos que servir al Señor a través de su gracia no lo ves como obligación, es un privilegio. Es un privilegio porque estás sirviendo al mejor pueblo que existe, al único pueblo, a la única institución por el cual el Señor de señores se encarnó para dar su vida en rescate por él. No es un tiempo desperdiciado, es un privilegio. Que Dios siga sustentando a Iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia. Que su bien, su misericordia y su bondad siempre estén sobre esta iglesia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que Dios bendiga su preciosa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos tanta gloria y adoración, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestra indisposición, nuestra indiferencia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Reconocemos tu bondad hacia nosotros y las obras preciosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, tanto en la salvación como en el ejemplo tan grande que nos dio. Él es nuestro Señor. Ayúdanos a seguir sus pisadas y su ejemplo. Perdónanos, Señor. Que tu palabra, Señor, anime, redarguye, exhorte a través del poder del Espíritu Santo nuestras vidas y nos ayude a ser las iglesias, Señor, que tu palabra muestra. Perdónanos. Sabemos que no seremos perfectos, pero ayúdanos a hacerlo de manera de arrepentimiento seria, creciente, sincera. Perdóname, Señor, si en algo hablé mal. Ayúdanos, Señor, síguenos ayudando. Bendice esta semana a mis hermanos, a mis hermanas. Que tu gracia nos sostenga toda esta semana y nos prepare. Ayúdanos a prepararnos para el siguiente culto, para los cultos entre semana. Y ayúdanos a contemplarte siempre, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos,